Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una reflexión muy personal, diría yo, casi íntima, que se titula Del mismo padre. Y es fascinante, ¿no? Cómo usa la dinámica familiar, con todas sus cosas, sus complejidades, como un espejo para ver algo más grande, la unidad y el conflicto dentro de la comunidad cristiana. La pregunta de fondo, la que va a guiar esta charla, es potente. Si compartimos un origen, un mismo padre, ¿por qué tantas veces actuamos como adversarios? Exactamente. Partimos de una fuente que, como decías, nace de la experiencia muy directa de ser padre, con esa mezcla de alegría enorme y a la vez cierto desconcierto, ¿no?, ante las diferencias a veces radicales entre hijos criados igual. Pero esa vivencia es solo el punto de partida. Es para abordar una tensión que está ahí siempre, el ideal de unidad tan central en la fe frente a la realidad, la cruda realidad del conflicto humano. Vamos a desglosar cómo el autor usa esta analogía, la de la familia, no solo para diagnosticar problemas en la iglesia, sino también para proponer caminos hacia una cohesión más real, siempre mirando a los principios bíblicos. Nuestro objetivo hoy es sacar las ideas claves sobre la diversidad que es inevitable, el conflicto que parece que también, y ese llamado constante, casi terco, a la unidad y al apoyo mutuo. Todo eso está en el texto. El autor cuenta su experiencia como padre de 2 hijos y describe algo que seguro que a muchos les suena. Aunque los críe con igual educación, alimento y ambiente familiar, sus hijos son totalmente distintos. Diferentes físicamente, temperamentos opuestos, reacciones, nada que ver uno con otro. Incluso cuenta, con un toque de humor, que la gente no se pone de acuerdo en a quién se parecen, que si uno a él, que si el otro, que si ninguno. Y dice que esa diversidad es inexplicable, pero razonable. Celebra esa diferencia, pero lo clave, lo que recalca, es que a pesar de todo, son suyos, del mismo Padre. Y ahí, justo ahí, está el puente que tiende hacia la iglesia. Ve exactamente lo mismo. Una comunidad llena de gente súper diversa. Todos distintos, dice él, pero que, en teoría, comparte cosas fundamentales. Elementos que deberían unirlos. Y no habla de detalles menores, Menciona tener un igual padre y ser miembros del mismo cuerpo. Usa una imagen muy potente. La iglesia como un hogar para huérfanos adoptados por gracia. Gente que viene de diversas realidades y condiciones, pero que ahora están juntos, en la misma casa del Padre. La reflexión arranca citando a Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Y esa pregunta inicial marca todo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Va directo al grano, desde el principio. El autor insiste una y otra vez en lo común. Es casi como un diagnóstico y una receta universal para esa comunidad. El diagnóstico: todos pecadores destituidos. La medicina: todos redimidos por Cristo. El resultado: todos salvos por su gracia. Y el propósito: todos en pro de su gloria. Parece una base súper sólida, ¿no? Uno pensaría que eso debería generar unidad casi por defecto. Uno pensaría eso, claro que sí. Esa base teológica que comparten es potentísima en cómo está formulada. Debería ser el cimiento más firme para estar unidos. Sin embargo, y aquí es donde la reflexión se pone, digamos, más incómoda, más honesta, el autor no se queda ahí, en ese ideal. Exacto, porque justo después de pintar ese cuadro de unidad básica, nos mete de cabeza en la realidad conflictiva, en su propia casa. Describe a sus hijos no solo diferentes, sino agresivos, egoístas, celosos y violentos. Es una descripción dura. Habla de que bajo una apariencia de nobleza, ternura y diligencia se esconde una fiera de maldad. Cuenta que los encuentra pegándose, desafiándose, diciéndose que se odian. Y lo que me parece muy revelador, muy honesto, es que admite su propio desconcierto. En varias oportunidades, no sé qué hacer. No se pone como el padre perfecto que tiene todas las respuestas. Y esa honestidad tan brutal sobre su familia es lo que le da tanta fuerza al paralelo que traza con la iglesia. Lo dice sin pelos en la lengua. Presencia la misma escena que en mi casa, pero ahora entre los hijos de Dios. Y los ejemplos que pone son realmente duros. No son simples desacuerdos, Habla de cristianos amenazándose, desafiándose y descalificándose de forma grotesca.
Menciona insultos, maltratos, abusos de confianza, negocios que no se cumplen entre creyentes, préstamos que no se pagan, humillaciones públicas, que incluso hacen que gente deje la fe. Es impactante esa frase. Íntimos amigos pasan a sendos enemigos. Describe una fractura muy profunda, muy dolorosa. Y es importante esto que decís. No lo limita a los miembros comunes, digamos. El texto es muy claro al decir que esto mismo pasa entre el cuerpo pastoral. Dice que los propios líderes religiosos pueden ser ejemplo evidente de celos, egoísmo, traición y desavenencia. Para ilustrarlo, los compara con figuras bíblicas conocidas justo por sus conflictos. Los hijos del trueno, que eran Santiago y Juan, ¿no?, conocidos por su temperamento fuerte, o Evodia y Síntique, esas dos mujeres en Filipos a las que Pablo tuvo que rogarles que se pusieran de acuerdo. Correcto, son referencias a personajes bíblicos marcados por el conflicto o un carácter, digamos, difícil. Usar esas figuras resalta que esto no es un problema nuevo, ni solo de la base, afecta incluso al liderazgo. Y desde ahí el autor lanza preguntas muy incisivas, casi como un desafío, sobre la relación entre saber y hacer. ¿De qué sirve tanta doctrina si no se sabe su utilidad? ¿De qué sirve su utilidad si no se aplica? Cuestiona de frente la acumulación de conocimiento teológico, de títulos, tanta doctrina, tanto título y erudición, si eso no se ve en una vida piadosa real, en relaciones sanas. Ese punto me parece clave. La crítica a una fe que se queda en lo intelectual o en lo formal, pero no cambia las relaciones. Exactamente. Hay una crítica muy dura a lo que él ve como una desconexión entre la ortodoxia, o sea, creer lo correcto, y la ortopraxis, vivir correctamente, sobre todo en la comunidad. Se pregunta con algo de ironía, ¿por qué las enseñanzas se centran a menudo en lo bonito, en lo más agradable de la fe, mientras que temas tan reales, tan destructivos como los celos, la envidia, la división, el engaño, la traición, pues brillan por su ausencia en la predicación o la enseñanza común? Critica una piedad que puede ser superficial, una fachada. Usa la imagen de corderos degollados, que en este contexto parece apuntar a una actitud de víctima o de falsa humildad que, en vez de llevar al arrepentimiento y al cambio, termina tapando y hasta justificando conductas dañinas. Una imagen fuerte, sí, y un poco enigmática, esa de los corderos degollados. Sugiere como una piedad actuada, ¿no?, más que genuina. Podría ser, sí. Una crítica a una espiritualidad que se enfoca en parecer sufrido o sumiso, pero sin ir a la raíz del conflicto entre personas. Ante este panorama tan oscuro del conflicto real, la reflexión entonces mira hacia el ideal bíblico. Busca un contrapeso. Y recurre a una de las imágenes más importantes, más desarrolladas en el Nuevo Testamento para hablar de la Iglesia, la de un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Se basa en pasajes como Efesios 5:23, que dice que Cristo es cabeza, y Efesios 2:19-22, que habla de ser edificados juntos, como casa de Dios. La imagen del cuerpo es muy conocida, sí. Pero ¿cómo la usa el autor aquí? ¿Cómo sirve de antídoto para esa realidad de conflicto que describió? ¿Qué saca de esa imagen? El texto se apoya mucho en cómo Pablo desarrolla esta analogía, sobre todo en 1 Corintios capítulo 12, y de ahí saca varios principios fundamentales que chocan de frente con la división y el egoísmo que describía antes. El primero, y quizás el más obvio, es la diversidad dentro de la unidad. Cita textual: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Pues por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La idea es clara. Somos muchos, somos diferentes, funciones distintas, pero formamos un solo organismo vivo. La diversidad no es un problema, es una característica esencial del cuerpo. Lo cual ya choca con la idea de que todos tengamos que ser o pensar igualito para estar unidos, ¿no? Justamente el segundo principio es la necesidad intrínseca y la interdependencia radical. Aquí la reflexión es muy directa citando a Pablo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y más aún, dice que los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Esto es un golpe directo al orgullo, al individualismo, a la idea de que podemos vivir sin los demás en la comunidad. El mensaje es: nos necesitamos.
Todos somos indispensables para que el conjunto funcione bien. No hay miembros de primera y de segunda. Eso sí que es un mensaje que va contra la corriente, ¿eh? Especialmente hoy que se valora tanto la autosuficiencia. La idea de que los más débiles son los más necesarios es revolucionaria. Lo es, totalmente. Y el tercer principio que saca de la analogía es la cooperación activa y la preocupación mutua. El objetivo, claro, según 1 Corintios 12, es que no haya desavenencia, o sea, división, cisma en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y la consecuencia práctica es la empatía radical, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto va mucho más allá de solo tolerar al otro. Exige compasión activa, solidaridad de verdad, compartir las cargas y alegrarse con los éxitos del otro como si fueran propios. Estos tres principios, diversidad en unidad, interdependencia radical y preocupación mutua activa, pintan un cuadro totalmente opuesto al de las amenazas, los celos y las descalificaciones que describí antes. El propio texto lo dice con esas preguntas retóricas tan directas. ¿Cuándo hemos visto un cuerpo tener rivalidad entre sus miembros? ¿Cuándo un órgano viviendo aisladamente o procurando su propio beneficio? ¿Cuándo un sistema del cuerpo rebelándose contra otro? Y la conclusión a la que llega es demoledora. Eso solo lo vemos en la Iglesia. Es un reconocimiento brutal de la distancia entre el ideal y la realidad. ¡Qué fuerte! Es una constatación dura, sí, pero no se queda ahí, ¿eh? A pesar de esa distancia, el autor insiste, el mandato de Dios no cambia. La instrucción sigue siendo buscar activamente esa unidad. Reconocer que necesitamos a los demás y actuar coordinados, como un cuerpo bien ajustado. El llamado no es a resignarse ante las diferencias, ni siquiera a una simple tolerancia distante, no. Es a una unidad activa, que implica arrepentirse de las fallas y comprometerse de verdad con la ayuda mutua, poniendo el bien de todos por encima del beneficio o el orgullo propio. Y para darle más fuerza a este ideal, el texto recorre varios pasajes clave de la Biblia, ¿verdad? No es solo la analogía del cuerpo. Correcto. Acumula evidencia bíblica para mostrar que esto no es algo opcional, sino un mandato central. No se queda solo con Corintios 12. Menciona, por ejemplo, Romanos 15, versículos 1 al 6, que nos llama a soportar las debilidades de los otros y a buscar agradar al prójimo para edificarlo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerda la oración de Jesús en Juan 17, donde pide con tanta pasión al Padre para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad visible como testimonio al mundo. Esa conexión entre unidad adentro y testimonio afuera es muy potente. Muy potente, sí, y sigue. Cita el Salmo 133, ese canto tan lindo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Trae la súplica de Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recuerda esa imagen idealizada pero inspiradora de la primera comunidad cristiana en Hechos 4:32, de la que se dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y bueno, culmina con el famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13, recordando que aunque tengamos dones, fe o conocimiento, sin amor no somos nada, y que de la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. Lo llama el vínculo perfecto, lo que une todo. Es un arsenal bíblico impresionante a favor de la unidad y el amor mutuo. Entonces, frente a esa distancia tan grande que el propio autor describe, entre este ideal tan alto y la realidad de conflicto que ve, ¿qué camino propone? ¿Se queda solo en la exhortación o sugiere algo concreto? No se queda en el lamento ni en la descripción. La parte final del texto es un llamado muy directo, muy vehemente a la acción. A cambiar de rumbo. Sí, recuerdo esas frases casi desesperadas. Basta de celos y envidias, basta de divisiones y traiciones. Se nota una urgencia real. Habla de seguir el conducto regular, el orden establecido, los protocolos bíblicos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Habla de procesos específicos? Aunque no entra en detalle procedimientos tipo paso 1, paso 2,
El énfasis está en usar los principios y procesos que la misma Biblia da para resolver conflictos y vivir en comunidad, en lugar de actuar por impulso o siguiendo patrones del mundo como la venganza, la murmuración, la ruptura. Pero el foco principal de su propuesta está en la responsabilidad personal y colectiva, y en una actitud clave: el arrepentimiento. Hay un llamado claro: que el Señor nos haga reconocer las faltas y arrepentirnos. La clave es empezar por uno mismo. Eso de reconocer las propias faltas suena fácil, pero en la práctica suele ser lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno se siente la víctima o el agraviado. Sin duda. Por eso el texto insiste tanto en asumir la responsabilidad individual, en practicar la humildad con un arrepentimiento genuino, en lugar de caer enseguida en acusar y juzgar a los demás. Cita esa actitud de no levantemos piedras contra otros. Incluso incluye una oración que es como un modelo para mirarse a uno mismo. Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Por favor, ayúdanos y restáuranos. Es un giro radical, mirar la propia viga antes que la paja en el ojo del otro. Y vuelve a conectar todo con la pregunta del principio, usándola casi como un motor para motivar este cambio de actitud. Si tenemos el mismo Padre, ¿por qué negar su amor y oración con tanta división? Es como decir, lo que hacemos contradice quienes decimos ser. Exactamente. Esa pregunta funciona como un recordatorio constante de la incoherencia. La incoherencia entre la identidad que se profesa, hijos del mismo Padre, miembros del mismo cuerpo, y la realidad que se vive, división, conflicto. Y a partir de ahí, el texto reafirma cuál es, según esta visión, el deber cristiano fundamental en las relaciones. No es solo evitar pelear, sino buscar activamente el bien del otro. Amarse, protegerse, sostenerse. Implica un esfuerzo consciente por ver a Cristo en el hermano, en la hermana, incluso cuando cuesta. Incluye aprender a alegrarse de verdad con los logros de los demás, luchando contra la envidia y a reconocer y agradecer la bondad de Dios en la vida de otros en la comunidad. Es un llamado a vivir de forma coherente con esa identidad que se comparte. Hemos hecho un recorrido muy interesante. Partimos de una analogía familiar muy cercana y terminamos explorando las complejidades, las luces y las sombras de la vida en una comunidad de fe. Lo que queda claro es esa tensión constante que describe la fuente. Por un lado, el ideal altísimo, hermoso, de unidad que nace de ese origen común, ser del mismo Padre, formar un solo cuerpo. Y por otro, la realidad, a menudo dolorosa, a veces hasta fea, del conflicto humano. Los celos, las envidias, las divisiones, las traiciones, incluso entre gente que comparte lo más esencial de sus creencias. Y es clave recalcar que esta reflexión, aunque es honesta hasta el punto de ser cruda en su diagnóstico, no se queda ahí. No es un texto cínico ni de desesperanza. Ofrece una visión clara y un camino a seguir, muy anclado en los principios bíblicos que comentamos. Propone un modelo de comunidad basado en reconocer que necesitamos a los demás, incluso a los que nos parecen débiles o difíciles. Basado en practicar la ayuda mutua, activa, concreta, y en cultivar el amor como ese vínculo perfecto que lo une todo. Y subraya que esto no se logra solo con buenas intenciones, requiere arrepentimiento personal constante y depender de la ayuda de Dios para cambiar, tanto individual como colectivamente. Es un llamado exigente, no hay duda. Lo es. Y quizás, para cerrar, podríamos sacar una reflexión que vaya más allá del contexto específico de la Iglesia. Si esta fuente insiste tanto en la idea de que todos los miembros son necesarios, si remarca la urgencia de superar el egoísmo y esa ilusión de autosuficiencia para poder funcionar bien como un cuerpo, podríamos preguntarnos, ¿qué significa esto para cualquier grupo humano del que formemos parte? Pensemos en el trabajo, los círculos sociales, nuestras propias familias. ¿Qué acciones concretas, por chiquitas que sean, podríamos hacer para cultivar activamente esa interdependencia, ese reconocer el valor del otro y ese apoyo mutuo? ¿Cómo podemos ir en contra de esas tendencias tan humanas a la comparación, la rivalidad, el aislamiento o buscar solo lo nuestro? Es una pregunta que quizás valga la pena llevarnos, ¿no? Para pensarla cada uno.